Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo elaborar otro pequeño ritual relacionado con el dinero. Este ritual lo he escogido de entre mis libros de hechizos de autores varios y es este libro que tengo aquí de Marianne Green el que me ha hecho decidirme por este hechizo. En él la autora nos muestra varios hechizos y entre ellos está este que tiene relación con el dinero y con la abundancia. Pero antes, dejadme que reflexione un poco sobre el tema. Deciros que los rituales de abundancia y dinero, como dije en el vídeo anterior de cómo elaborar un caldero de la abundancia, os lo dejo por aquí, nos ayudan a centrarnos en nuestro objetivo y a llevar a cabo pequeños rituales con nuestra práctica mágica. Pues bien, en este ritual, que según la autora ella lo ha denominado como hacer una ceca, la ceca de una moneda suele encontrarse en la parte inferior de su reverso. Cada ceca dispone de un símbolo propio que lo distingue de los demás, por lo tanto viene a referirse al símbolo que distingue la procedencia de la moneda o su lugar de acuñación. Hay un símbolo muy potente en todo esto y es la cruz de la moneda. ¿Estoy dispuesta a mover las energías en torno a la cruz? Creo que es una decisión bastante importante porque en definitiva no quisiera dejar esta decisión a cara o cruz. No me gusta la idea del todo o nada. Creo que lo debería meditar muy bien y quizás este hechizo no saldría victorioso, por decirlo de algún modo, o quizás lo debería de realizar en algún momento que quisiera tomar una decisión muy importante en mi vida en torno al trabajo. ¿Qué haríais vosotros? Este es uno de estos hechizos con los que no jugaríais y si tuviera la autora delante le preguntaría por qué quiso incluir este hechizo en su libro. El dinero o lo tienes o no, por lo tanto ya estamos entrando en la dinámica del todo o nada. La cara o la cruz, y este ritual puede funcionar o no. Desde luego, como dije en uno de los vídeos, la magia no es sencilla. Si lo fuera, todos seríamos ricos y guapos, pero por el camino nuestras pequeñas acciones pueden causar un efecto. ¿Es este un ritual que pueda cambiar la situación actual? Por descontado, no quiero que penséis que soy pobre, pero rica no soy. Y en un principio quise realizar una serie de vídeos relacionados con la magia del dinero, pero ahora, viendo que esto puede ser serio, ¿estoy dispuesta a mostrar cómo voltear la situación económica actual que estoy viviendo? Bueno, dentro de unos meses lo averiguaremos. Por ahora, vamos a ver qué ocurre. Para hacer una ceca necesitaremos una bolsita o un trozo de tela, hojas de menta, papel y tinta, 4 velas doradas o verdes o en su defecto o ausencia blancas, 4 monedas de valores diferentes. Acerca de la hierbabuena, es una planta que se emplea en hechizos de dinero y de prosperidad, aunque también tiene muchas otras propiedades mágicas. Se emplea la hierbabuena como infusión y para cocinar, pero su nombre en inglés, mint, designa también una fábrica de la moneda o ceca. Si utilizas esta hierba en un conjuro, tal vez atraigas hacia ti una pequeña cantidad de dinero. El resultado puede ser más eficaz cuando lo necesitas para adquirir un objeto o realizar una tarea y dirijas el hechizo hacia esa finalidad. Os dejaré en la cajita de descripción un enlace a mi blog personal con el hechizo completo tal cual la autora nos lo describe en el libro, por si queréis anotarlo. Os quiero comentar que este ritual lo he adaptado a mi manera, ya que creo que la autora tiene algunas contradicciones. Ella describe el hechizo del siguiente modo: un conjuro tradicional que emplea la hierbabuena para solicitar grandes riquezas. A mi parecer, la hierbabuena no creo que tenga esa característica. Quizás sí que sea una planta que si la llevamos encima atraiga la abundancia, pero no grandes riquezas. Creo que más bien sería el significado de la moneda en sí y su empleo en el ritual, como os he dicho antes, el símbolo de la cruz en la moneda, la que quizás conseguiría mover esas energías. Por otro lado, nos aconseja que anotemos una pequeña cantidad de dinero, inferior a $100. Entiendo que ella es estadounidense y eso para mí no sería una gran riqueza, aunque dependiendo del país de donde procedas, quizás para ti sí que lo sea. Para terminar, quiero recordarte que la decisión de llevar a cabo hechizos es de tu elección. Puedes o no realizarlos. Mi tarea es proponerte algunas herramientas en nuestra práctica mágica para conseguir algunos propósitos en nuestra vida diaria. Tengo preparado el altar según los elementos que necesitaremos, más o menos, y su disposición. Os los voy a mostrar rápidamente para que os hagáis una idea.
¿Ves? Esta es la menta, que como os he dicho antes es el elemento que va a activar las energías para la prosperidad. Aquí tengo preparado un saquito que elaboré en su momento también con algunas especias y plantas relacionadas con la abundancia, y creo que es momento de desatarlo para poder reciclar el saquito que necesitaremos para este ritual. ¿Qué es lo que haré con las plantas? Pues mirad, aprovechando que estamos activando energías de prosperidad, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo preparado aquí el caldero para quemar incienso y voy a pulverizar las plantas que contienen este saquito. Este saquito contiene jazmín, avena, clavo, creo que es una hoja de laurel y algún tipo así, manzanilla. Todos son elementos que podemos encontrar muy rápidamente. Voy con la idea de pulverizar estos ingredientes, pero no estoy muy segura si se consumirán con el carbón. La avena, no sé si se consumirá adecuadamente la avena en el carbón. Pues como os cuento, estos ingredientes pueden formar parte de un incienso, lo probaremos, que quemaremos durante el ritual. Simplemente es proponerse de añadir algunos elementos que puedan concordar con nuestra práctica mágica. Bueno, probaremos a ver qué tal. Desde luego el clavo va a costar bastante de poder pulverizar. Bueno, no va a ser un problema, en un momento dado se deja que queme lo que quiera arder y ya está. Este saquito lo elaboré hará casi 2 meses y estaba en mi altar del dinero, y es recomendable cada cierto tiempo cambiarlos y volver a hacer saquitos nuevos. Los podéis quemar directamente, los podéis, no sé, enterrar o tirar. Bueno, no es aconsejable tirarlos, sino hacer otro acto de purificación mediante fuego, que eso es lo más aconsejable. Bueno, entonces, una vez tengamos más o menos machacadas las plantas en nuestro mortero, el siguiente paso sería preparar el altar de la ceca. Para el altar de la ceca quiero preparar también una vela, que será la vela central, y la voy a ungir. Usaré el mismo incienso o aceite de mirra que usé en su momento para impregnarla, y luego, una vez esté impregnada con el aceite, la ungiré también con sangre de dragón. Este es un incienso que en su momento me aconsejaron utilizar para los solsticios de verano por su color rojo. Entonces, aparte de la propiedad que pueda tener la sangre de dragón, pues creo que es oportuno untar esta vela para darle más power al ritual. Así que vamos a ungir la vela con el aceite. Una vez tenemos ya la vela ungida, lo mejor es plantarla en el plato que vayamos a emplear.
Ya tenemos la vela central dedicada al ritual. El siguiente paso sería prender el carboncillo que iría dentro del caldero y para poder quemar las esencias. Tenemos que dejar que el carbón se consuma su mayor parte, se torne en brasa para que prenda favorablemente, con mucho cuidado de no prender ningún elemento de nuestro altar, porque estos carbones prenden como el diablo. Bueno, lo depositamos dentro del caldero, ya está listo para verter las plantas o esencias o elementos naturales y preparados para el humo. Bien, ahora estamos activando las energías del ritual. Desde luego, si ponéis un aceite esencial, pues olerá mucho mejor, el que más os guste o el que creáis que es más adecuado para este tipo de rituales. Para el siguiente paso en el altar, tomaremos las 4 velas que van a marcar los puntos cardinales. Yo las voy a poner dentro del plato para que no haya riesgo de que caiga fuera alguna... que haya riesgo de incendiar algo, porque los altares normalmente tienen tapetes y eso en realidad es un peligro. O acaban llenos de cera o hay que vigilar muchísimo de no quemar nada. Tomaremos nuestro tiempo para pensar qué cantidad es la más adecuada que podemos pedir, siendo conscientes de que no deseamos grandes riquezas, sino que lo que necesitamos es para sobrevivir. Bueno, si sois capaces de pedir mucho dinero porque tenéis muchas deudas, pues adelante vosotros mismos. Yo en este caso no voy a hacer una petición muy elevada. Soy un poco realista y no quiero mover demasiadas energías solo enfocadas hacia el dinero. Nunca sabemos las consecuencias de nuestros actos, de nuestros rituales. ¿De dónde puede venir ese dinero? Así que vamos a empezar por cantidades pequeñas, así como nos dice la autora, otro tipo de cantidad, así que va a ser esa la cantidad que yo voy a pedir. Un elemento que no podemos obviar por toda la reflexión que os he venido explicando al inicio del vídeo son las monedas. El símbolo por excelencia del dinero es el mismo propio dinero, así que hay que incluirlo dentro de este ritual, de este altar. En este caso van a ser monedas de un valor, el que sea, el que vosotros queráis. Entiendo que esta es una parte del ritual. En este momento tenemos que ser responsables con nuestras peticiones, elevar nuestras peticiones a los dioses mediante una oración, mediante un cántico, mediante un sonido, mediante música. Mientras prende la vela, las velas y todo el conjunto de los elementos que forman este altar nos acompañan en esta petición, debemos ser conscientes de la importancia de nuestra petición, debemos ser conscientes de nuestro acto mágico, debemos ser conscientes de que el medio para conseguir aquello que deseamos es la llegada de ese dinero, para que nuestros propósitos sean cumplidos, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Honramos con esta luz, honramos con estos elementos
a los seres, a las fuerzas, para que nos otorguen nuestras peticiones. Bien, nos tomaremos un momentito para meditar. Si queréis podemos dejar este altar montado así e ir depositando un poco cada día, pues, como os digo, alguna oración, una pequeña meditación, encendiendo otra vez las velas. Lo que sí que es aconsejable es, para que el propósito nos acompañe en nuestras actividades diarias, sería necesario montar el saquito. Bien, la autora nos dice que una vez finalizado el ritual debemos depositar las monedas junto a las hierbas, pero yo opto por lo siguiente. Tomamos las hierbas, lo cerramos con o lo atamos la petición. Podemos incluso añadir la nota dentro del saquito junto a las hierbas. Ahora sí, atamos nuestra petición mágica y este saquito, que va a formar parte de este ritual, va a ser el que nos va a acompañar día a día en nuestra cartera, en nuestro monedero. Este saquito es el que nos va a acompañar en nuestro día a día, y cuando estemos en casa, pues activaremos de nuevo las energías de la petición del dinero mediante este altar. Por lo tanto, tenemos dos potenciadores que nos van a ayudar a encaminar nuestros objetivos. Por un lado, el saquito que llevaremos junto a nosotros, y por otro lado tenemos el altar en el cual dedicaremos nuestras peticiones hasta que no llegue nuestro objetivo, que es en el que hemos escrito la nota. Por lo tanto, yo dejaré este altar así montado para cuando desee volver a hacer mi petición. Una vez hemos meditado, hemos activado y hemos hecho la petición, o una de dos, o lo apagamos o bien lo dejamos así un poco durante unos minutos para poder asegurarnos que prende todos los elementos